Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias a todos por estar acá. Eh, bueno, en este encuentro, eh, la presentación que queremos hacerle hoy desde el Instituto Tecnológico Metropolitano desde Colombia, lleva por nombre Manufactura Sostenible a partir de la reincorporación de residuos postindustriales en caucho natural. Digamos que este título recopila de alguna manera varios de los trabajos que hemos realizado en la línea de investigación y esa presentación la queremos hacer con dos colegas, Juan Carlos Posada y Carlos Andrés Vargas, dos docentes de la universidad también y que han participado en algunos de esos proyectos. Eh, bueno, el contenido de la presentación está dividido como en tres partes principales. En la primera parte les voy a contar un poco sobre la línea de investigación, qué hacemos en la línea de investigación. Les voy a hablar un poco de refuerzos convencionales y no convencionales, lo que es el negro de humo y la sílice, una pequeña introducción para comenzar a hablar un poco de esos residuos postindustriales y agroindustriales que se emplean en el caucho natural y que han sido de alguna manera pues, los que nos han motivado a trabajar en las áreas en las que venimos trabajando en la línea de investigación. Finalmente les vamos a contar un poco, les voy a contar un poco sobre tres proyectos de investigación que hemos ejecutado y algunos de ellos están en ejecución en la universidad, en el ITM. Entonces, la línea de investigación en manufactura sostenible, digamos que tiene como objetivo principal desarrollar una investigación aplicada relacionada en las áreas de procesamiento, diseño y simulación de procesos, de transformación de materiales, pero que estén enmarcadas en el contexto integral de la manufactura y las tendencias globales del desarrollo sostenible. Entonces, partiendo de este objetivo, digamos que trabajamos en varios frentes, varios temas de materiales. Los compañeros Juan Carlos y Carlos Andrés Vargas trabajan conmigo en la línea más enfocada en el tema de polímeros, muy fuerte en el tema de termoplásticos, en el tema de elastómeros. Pero digamos que hay otros colegas que trabajan también de la mano de lo que es manufactura sostenible, pero ya digamos que enfocados en el tema de eficiencia energética, en el tema de materiales metálicos, de materiales cerámicos. Digamos que ahí hay toda una línea de investigación bien interesante y digamos que lo enfocamos al procesamiento y desarrollo de nuevos materiales, al diseño de productos a partir de esos nuevos materiales. Contamos con software de simulación de procesos de manufactura de materiales y todo enmarcado en lo que es la productividad sostenible. Entonces, bueno, para comenzar con la presentación, un poco lenta la pasada de las diapositivas, ahora sí. Digamos que, como todos lo sabemos, los refuerzos convencionales más empleados en la industria del caucho son el negro de humo y la sílice. Y bueno, el negro de humo es uno de los refuerzos más empleados y por qué es el refuerzo más empleado. Digamos que hay tres características principales que lo hacen adecuado y apto como para ser empleado y con tantas aplicaciones en compuestos de caucho. Digamos, estas características están relacionadas con su química superficial, con la estructura y con el tamaño de partícula. Eh, Todo esto afecta de alguna manera la interacción con la matriz de caucho. La química superficial y los grupos funcionales ayudan a esa interacción con esa matriz. La estructura, el tamaño de los agregados, la formación de aglomerados o no, digamos que son características de este negro de humo también que nos ayudan a tener una mejor interacción y dispersión en la matriz de caucho. Entonces sabemos que existen varios tipos de negros de humo, la referencia N desde la 110 a la 990 y digamos que cambia la característica de área superficial, tamaño de partícula, agregados, digamos que todo esto nos da una versatilidad muy amplia para utilizar este refuerzo en muchos productos de la industria del caucho. De igual manera, la sílice genera muy buenas propiedades mecánicas, tiene una característica bien interesante que es esa mejora de la resistencia a la rodadura, disminuyendo de alguna manera el consumo y también un mayor agarre en mojado. Sin embargo, la sílice conocemos que tiene un inconveniente relacionado con la incompatibilidad con algunos cauchos, con los cauchos no polares, con algunos cauchos, y la pobre dispersión en muchos casos. Sin embargo, esa interacción del caucho con el refuerzo, con la sílice, puede mejorarse con el empleo, con el uso de algunos agentes funcionalizantes, hilanos y otros tipos de agentes que nos ayudan a mejorar, digamos, esos inconvenientes. Entonces, digamos que partiendo de estos refuerzos convencionales y de la línea de investigación que trabajamos en nuestro grupo de investigación, digamos que hemos venido dirigiendo nuestros esfuerzos en desarrollar compuestos a partir de algunos residuos postindustriales, agroindustriales, incorporados en materias de caucho natural, realizando en algunos de ellos tratamientos químicos, tratamientos superficiales, procesos físicos, mecánicos de molienda, trituración. Y bueno, entonces antes de comenzar como con lo que se ha realizado en la línea de investigación,
digamos que quiero mostrarles un poco sobre una búsqueda bibliográfica general sobre los residuos, cargas, refuerzos que se emplean en el caucho natural, y digamos que donde están enfocados en mayor proporción como esos estudios académicos que se han realizado. Entonces, algunas alternativas para el reforzamiento de cauchos, de compuestos de caucho natural. Encontramos, por supuesto, los refuerzos convencionales como el negro de humo y como la sílice, pero encontramos también residuos agroindustriales, cenizas de bagazo, carbón obtenidos del bambú, fibras de banano, pero vemos que esos trabajos son 2, 6 en estas áreas, mientras que relacionados con el negro de humo encontramos trabajos en mayor proporción, ¿cierto? Eh, Seguimos observando esos temas de cargas no convencionales empleadas en caucho natural. Encontramos también el uso, por ejemplo, de grafeno, óxido de grafeno, grafito, nanotubos de jalosita, lodos de mármol, residuos de lodo de mármol, residuos de mármol, residuos de la industria del cuero. Eh, Encontramos también el uso de cascarilla de arroz, ceniza obtenidas de la cascarilla de arroz, sílice derivadas de la cascarilla de arroz. Bueno, estos son algunos de los temas, digamos, que se encuentran en la literatura y que han sido investigados como algunas alternativas de refuerzos, digamos, no convencionales o diferentes a los convencionales en materias de caucho natural. Tenemos también residuos desde la industria del caucho, residuos directamente desde la trituración de los cauchos o después de algunos procesos térmicos y químicos como la pirólisis. Bueno, entonces, desde la línea de investigación, digamos que queremos mostrarles tres proyectos muy importantes que hemos trabajado enfocados en esta área de investigación de la reincorporación de algunos residuos postindustriales en la matriz de caucho natural. Uno de ellos lo desarrollamos en conjunto con el SENA, la Universidad de Antioquia, y tenía como propósito evaluar la incorporación de residuos de cuero, tratados y no tratados químicamente, en una matriz de caucho natural. Estos residuos de cuero, digamos, se pasan por unos procedimientos que les ayudan a tener las características necesarias para poder ser utilizados industrialmente de una manera tecnológica, pero digamos que todos los residuos que se obtienen de estos procesos, digamos que traen consigo ciertas consecuencias negativas para el medio ambiente. Una de ellas es que durante el curtido de ese cuero se obtiene una lámina, unas pieles de cuero de un color azul, conocido como el cuero blue, y con unos espesores, digamos, que no son uniformes. Entonces se hace un proceso de rebajado para disminuir, digamos, o más bien para unificar el espesor de este cuero y se obtienen grandes proporciones de un residuo postindustrial conocido como esa viruta del cuero blue. Entonces, digamos que desde la línea evaluamos y presentamos un proyecto relacionado con la incorporación de esos residuos de cuero en una matriz de caucho natural. Utilizamos en esta investigación un caucho natural técnicamente especificado para tener de alguna manera control sobre el caucho y evaluar todas las características y los cambios generados en los compuestos a partir de la incorporación de los residuos de cuero, donde el caucho no tendría ninguna influencia en la variación. Digamos, algunas técnicas de caracterización que empleamos en esta investigación es la microscopía electrónica de barrido, ajustada, acoplada a espectroscopía de rayos X de energía dispersa. Las mezclas de los compuestos las realizamos en un reómetro de torque, la reometría de volcanización, reómetro de volcanización y las propiedades mecánicas, medimos tensión, desgarre, dureza, entre otras. Entonces, de esta investigación, quiero mostrar algunos resultados, como los obtenidos en la microscopía electrónica de barrido, donde vemos al lado izquierdo el cuero sin tratar químicamente y al lado derecho el cuero tratado químicamente. Entonces, digamos que ese tratamiento químico se encuentra en la literatura que se puede realizar utilizando varios reactivos como urea, amonio y bicarbonato de sodio. Nosotros decidimos pues, utilizar bicarbonato de sodio, obtenimos muy buenos resultados, que en ese proceso se alcanza a desplazar o a extraer ciertas impurezas, ciertas sales que observamos en esa primera micrografía del cuero sin tratar, que son sales derivadas del proceso de curtido del cuero, donde se utiliza ácido sulfúrico, cal, sales de cromo. Entonces, digamos que hay varios efectos relacionados con ese tratamiento químico. Uno es esa limpieza que se realiza en esa estructura del cuero y por otro lado se alcanza como a generar se desenreda un poco como las fibras de ese cuero. Y adicionalmente hay un efecto marcado y lo vemos acá en
en los resultados del EDS, donde vemos una disminución clara del cromo presente en esos residuos. De alguna manera, ese cromo que está presente en esos residuos es un cromo tetravalente, pero que puede generar muchos inconvenientes al decidir disponer estos residuos en un proceso, disponerlo para quemarlo, para adicionarlo en una corriente de agua, puede generar la formación de cromo hexavalente, que es un cromo muy negativo para el medio ambiente y para la salud humana. Entonces, digamos que desde este proyecto se quiso investigar el efecto de estos residuos de cuero tratados, es decir, tratar químicamente en el compuesto de caucho, pero también en el procesamiento, ¿cierto? ¿Qué efectos podría tener durante la incorporación de estos residuos al caucho natural? Entonces, esas son las curvas obtenidas en el reómetro de torque, donde tenemos, digamos que 3 zonas principales durante el proceso. Entre un tiempo entre 0 y 1 minuto y medio se incorporó el caucho natural en todos los casos. Entre 1 minuto y medio y los 2 minutos y medio aproximadamente se incorporó el sistema de activación, se utilizó óxido de zinc y ácido esteárico, se dejó mezclar y luego se adicionan los residuos de cuero. Entonces digamos que hay un pequeño aumento mayor cuando se adicionan 40 PHRs con respecto a 20 PHRs de residuos de cuero, pero cuando se estabilizan las curvas digamos que no es tan alta la diferencia. La nomenclatura nos muestra que la línea continua negra corresponde a los compuestos sin residuos de cuero, la roja continua corresponde a 20 PHRs de residuos de cuero sin tratar químicamente, la punteada roja corresponde a los 20 PHRs de residuos de cuero tratados químicamente, de igual manera la línea azul continua, 40 PHRs de los residuos de cuero sin tratar químicamente, y la línea la curva construida con los puntos azules corresponde a 40 PHRs de cuero de los residuos de cuero tratados químicamente. Entonces, digamos que en el efecto, durante el procesamiento de los compuestos, nos hay un efecto muy marcado en las propiedades del procesamiento de los compuestos, pero cuando ya fuimos a vulcanizar esos compuestos encontramos diferencias significativas, tanto en el tiempo scores como en el tiempo óptimo de vulcanización, como en la diferencia de los torques generados, el torque mínimo y el torque máximo obtenido acá durante la aerometría de vulcanización. Entonces obtenemos, como vemos acá al lado izquierdo, tenemos una diferenciación en el tiempo score, va disminuyendo en la medida que se adicionan los residuos de cuero tratados químicamente. Entonces acá lo podemos evaluar o mirar desde las columnas de color negro, donde vemos que los residuos, los compuestos de caucho natural sin residuos de cuero tienen un tiempo scores menor a los compuestos elaborados con los residuos de cuero, y donde vemos un efecto del tratamiento químico, donde hay una disminución de ese tiempo scores. Lo notamos con esta columna negra con respecto a la siguiente, donde ya hay 20 PHRs de cuero tratado, y lo mismo con los 40 PHRs, hay una disminución de ese tiempo. De igual manera ocurre con el tiempo óptimo de vulcanización o el T100. Hay primero un pequeño aumento en el tiempo óptimo de vulcanización al adicionar los residuos de cuero, pero a la medida que lo tratamos químicamente disminuyen esos tiempos, ¿cierto? Eso relacionado con el proceso de neutralización de esos residuos de cuero y digamos que con la disminución del efecto que podrían producir esas impurezas que estaban dentro de los residuos de cuero antes del tratamiento químico. Y finalmente vemos algo muy interesante y es esa diferencia de los torques máximo y mínimo, representado con las columnas azules, donde vemos que al adicionar los residuos de cuero, en todos los casos aumenta esta diferencia, pero hay un aumento más marcado cuando se adicionan esos residuos de cuero tratados químicamente. Entonces comparamos acá la columna azul con residuos de cuero sin tratar químicamente y tratado químicamente, está este aumento. De igual manera ocurre con los 40 PHR de residuos de cuero. Resultados que de alguna manera esperábamos ver reflejados en las propiedades mecánicas al medir dureza, módulos y demás propiedades mecánicas de los compuestos. De esta manera hay un resultado también muy importante, muy interesante en esa experimentación donde se compara la dureza y el módulo al 100% de esos compuestos durante el ensayo de tensión. ¿Por qué módulo al 100%? Las mezclas o los compuestos elaborados con 20 PHRs de residuos de cuero tratado y con 40 PHRs de residuo tratado aumentaron su módulo, pero también disminuyeron su capacidad de deformación. Entonces, en estos dos casos no pudimos obtener una deformación al 300%. Por lo tanto, decidimos reportar el módulo al 100% solamente. Y el comportamiento de la dureza lo vemos acá representado con esta línea verde. Entonces vemos cómo la dureza y el módulo tienen un comportamiento similar, aumentan de manera, digamos que proporcional al aumento de los residuos de cuero. Sin embargo, al tratar químicamente esos residuos se nota un aumento mucho mayor en estas dos propiedades, tanto en la dureza como en el módulo de rigidez al 100%.
Entonces, digamos que esos son algunos resultados de esta investigación. Esta investigación ya la terminamos el año pasado, ya tenemos varios artículos publicados a partir de esos resultados y digamos que ha sido muy importante porque a partir de esos resultados se ha podido de alguna manera proyectar unas transferencias tecnológicas a empresas y interés industrial como en hacer uso como de estos resultados. Por otro lado, venimos trabajando también con otros aliados de otra universidad acá en Medellín, Colombia, que es la Universidad Pontificia Bolivariana, junto al doctor Juan Daniel Martínez, que es un experto en el tema de pirólisis y hace parte del comité de pirólisis de la SLTC. Digamos que trabajamos en conjunto, donde la UPB es encargada principalmente de la obtención de un negrodemo pirolítico a partir de llantas usadas. Entonces tenemos acá en este proyecto la evaluación de compuestos de caucho natural al adicionar residuos desde carbón black pirolítico obtenidos de residuos industriales de llantas, ¿cierto? Entonces, desde el proceso de pirólisis sabemos que se pueden obtener varias fracciones, una fracción líquida, gaseosa, una fracción sólida. La fracción sólida digamos, se puede aprovechar de alguna manera y esa generación de esa fracción sea en un porcentaje relativamente alto, un 40% aproximadamente de la materia que se procesa en el reactor. Entonces, decimos que se puede obtener un carbón negro pirolítico con unas características que podrían ser empleadas en compuestos de caucho, pero lo que se quería evaluar era qué posibilidad o qué factibilidad tenía este negro de humo de sustituir algún negro de humo comercial. Entonces, de esta manera, evaluamos la incorporación de este residuo negro de humo pirolítico en una matriz de caucho natural, comparándolo en nuestro diseño de experimentos con el uso de un negro de humo comercial como el negro de humo 550. Entonces, se hacen pequeños diseños de experimentos en esta primera fase. Digamos que este proyecto está en su fase final y ya hemos desarrollado, digamos que una experimentación más amplia de lo que les voy a mostrar acá, sino que la información está todavía en construcción y va a ser empleada para las siguientes publicaciones. Pero digamos que en esa primera parte se evaluó una formulación estándar, la 3182, la STM 3182, donde se utiliza caucho natural, un sistema de activación convencional de oxidocinas y esteárico y también un sistema de organización convencional de azufre y TBS. Y se adiciona el negro de humo comercial, el pirolítico, y se realiza unos compuestos con la incorporación del negro de humo comercial y pirolítico en mitad, ¿cierto? 50% del uno y 50% del otro. De esas mezclas, cuando utilizamos 20 PHRs del negro de humo en total, los llevamos en M1, M2 y M3. Vamos a ver más adelante que también utilizamos con 30, 40 y 50 PHRs, ¿cierto? Utilizando siempre, digamos que esta relación, unas mezclas con el 100% de las PHRs, utilizando negro de humo comercial, otros compuestos con 100% utilizando negro de humo pirolítico y otros el 100% de los PHRs utilizando 50-50 del negro de humo comercial y el negro de humo pirolítico. Acá les mostramos algunas micrografías obtenidas por SEM, donde vemos en la parte superior las micrografías correspondientes al negro de humo pirolítico, en la parte inferior el negro de humo comercial 550. Se nota una diferenciación clara en el tamaño de partícula, en la formación de aglomerados y adicionalmente se nota, digamos, que un recubrimiento que se nota como una especie de nube sobre el negro de humo pirolítico y digamos que de alguna manera está relacionado con la presencia de alguna fracción mineral todavía dentro del negro de humo pirolítico, dado que después del proceso de pirólisis la composición del negro de humo pirolítico no, digamos que en su mayor parte es carbono, es negro de humo, pero también tiene una proporción importante de algunos minerales y de ahí la importancia también de seguir investigando en otros procesos de desmineralización que desde la UPB se viene investigando y también la idea es incorporarlos en otros compuestos de caucho para mirar ese efecto de esa desmineralización de ese caucho natural, de este, perdón, negro de humo pirolítico, sacar esos minerales y mejorar la interacción, aumentando de alguna manera, digamos, que esa interacción del negro de humo, mejorando la química superficial y eliminando esa fracción inerte en este negro de humo. El proceso de mezclado, acá les muestro dos curvas de reometría de torque. Pues las reometrías de torque las realizamos en nuestro reómetro del laboratorio del instituto.
También dividimos este proceso de mezclado en tres fases principales: la incorporación del caucho natural, luego la incorporación del sistema de activación y finalmente la incorporación del negro de humo, ya sea pirolítico, comercial o la mezcla de los dos. En ningún caso utilizamos o adicionamos el sistema de vulcanización en el rheómetro debido a las altas temperaturas que se generan en el rheómetro, sino que lo realizamos siempre en un molino abierto después de obtener este primer compuesto que vemos acá en la parte inferior. Entonces vemos como primera diferencia entre esas dos curvas es la primera curva, al lado izquierdo, corresponde a compuestos donde se utilizó 20 pHs de los negros de humo, la del lado derecho utilizamos 40 pHs de negro de humo. Por lo tanto, esa tercera fase, a partir de los 2 minutos y medio, que corresponde a esa incorporación del refuerzo, vemos cómo aumenta al adicionar más pHs, como se espera, ¿cierto? Pero lo interesante acá es que no vemos una diferencia significativa durante todo el proceso de mezclado de los diferentes refuerzos y la incorporación y el torque de estabilización para los compuestos elaborados con negro de humo pirolítico comercial y la mezcla de los dos. Por lo tanto, se espera que no se genere, digamos, que ningún efecto adverso durante el procesamiento de los compuestos de caucho al utilizar este negro de humo pirolítico. De las propiedades mecánicas, vemos cómo se obtiene una resistencia, una dureza Chora correspondiente al negro de humo, a los compuestos obtenidos con el negro de humo comercial, con el negro de humo pirolítico y con la mezcla de los dos, donde siempre el rendimiento del negro de humo comercial va a ser menor al del pirolítico, pero la mezcla de los dos, digamos que está en un rendimiento intermedio entre estos dos, igual que ocurre en esa parte final cuando utilizamos 40 pHs, donde el primero corresponde al negro de humo comercial, el segundo al negro de humo pirolítico en 40 pHs, y finalmente la mezcla de los dos, 40 pHs, donde 50% es negro de humo pirolítico y 50% es negro de humo comercial. Entonces vemos cómo al utilizar en 40 pHs una mezcla de los dos negros de humo obtenemos un rendimiento mayor al obtenido con el negro de humo comercial en 20 pHs, y vemos los resultados que tenemos, observamos como este rendimiento es similar al obtenido con 30 pHs, que ese resultado no se lo muestro acá, pero les cuento que es un resultado bien interesante. Digamos que otra de las líneas de trabajo está enfocada al uso de sílice obtenidas de cascarilla de arroz, también de la mano con la Universidad Pontificia Bolivariana, con el doctor Juan Daniel Martínez, quienes tienen, digamos que, reactor de lecho fluidizado que permite la obtención de la sílice o, digamos, unas cenizas de cascarilla de arroz ricas en sílice, más del 90% es de sílice, y también se empleó en compuestos de cauchos natural, ¿cierto? Digamos que alterando, modificando las condiciones, las temperaturas en el reactor de lecho fluidizado, se pueden obtener diferentes tipos de sílice. Se puede obtener una sílice amorfa, sílice cristalina. En la parte superior vemos la estructura o la micrografía de la sílice amorfa obtenida entre 700 y 770 grados en el reactor, cascarilla de la ceniza de cascarilla de arroz, y en la parte de abajo tenemos la ceniza de cascarilla de arroz obtenida a 830 y 850 grados centígrados. Que corresponde a la sílice cristalina. Entonces vemos también cómo, digamos que no hay un ordenamiento dado en comparación, por ejemplo, con la sílice comercial RS50, donde vemos una estructura más organizada y de alguna manera, digamos que la investigación, lo que queríamos era realizar o fabricar compuestos de caucho también y compararlo con estas sílices comerciales, a ver hasta dónde podríamos pensar en una sustitución parcial de la sílice comercial con esta sílice obtenidas de la cascarilla de arroz. Entonces acá en el procesamiento, digamos que hay también unas zonas de incorporación del caucho, zona de incorporación del sistema de activación y finalmente la incorporación de las cargas, donde vemos que los torques máximos corresponden a la incorporación de la sílice comercial RS200, luego la RS50, muy parecida a la sílice amorfa obtenida de la cascarilla de arroz, finalmente la que generaba menores torques corresponde a la ceniza de cascarilla de arroz obtenida, cristalina obtenida a 830 grados centígrados. Acá digamos que hay una mezcla con la RS50. Entonces, digamos que desde el procesamiento vemos un efecto marcado con el uso de estas cenizas obtenidas de la cascarilla de arroz, disminuyen el torque, pero digamos que también, como lo hacen, también disminuye el efecto reforzante. Y acá hay algunos resultados de la dureza Chora de los compuestos elaborados con la cascarilla, la ceniza de la cascarilla de arroz a 700 grados, la RS50 y la mezcla de las dos, de la
sílice cascarilla de arroz a 700 grados, la morfa, mezclada con la R50, de igual manera la 830, de igual manera la 200, donde vemos que el rendimiento de la RS50, esta sílice, con la mezcla de la sílice comercial con la morfa obtenida de la cascarilla de arroz, tiene un rendimiento muy parecido en cuanto a dureza. Y vemos como cuando utilizamos la mezcla también de la sílice comercial RS50 con la sílice cristalina obtenida de la cascarilla de arroz, obtenemos un rendimiento parecido también en la RS50. Como es de esperarse, la RS200 tiene mayor rendimiento, genera una mayor dureza, igual las propiedades mecánicas en tensión desgarra también son mayores. Y vemos como al mezclar esta RS200, por ejemplo, con la sílice amorfa obtenida de la cascarilla de arroz, obtenemos un rendimiento mayor a lo que tenía con la R50 comercial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, de aquí la importancia, digamos que algunos de los resultados más interesantes que obtuvimos en estos últimos proyectos es la posibilidad de generar muy buenas propiedades tecnológicas en los compuestos de caucho al incorporar, al sustituir parcialmente algunas cargas comerciales, llámese negro de humo o llámese sílice comercial, pensando en esos reemplazamientos parciales, ¿cierto? Y en cuanto a los residuos de cuero, digamos que se obtuvieron resultados muy interesantes en cuanto al rendimiento mecánico, ¿cierto? Entonces, finalmente, como conclusiones, tenemos que el negro de humo y las sílices son los refuerzos más empleados para mejorar las propiedades tecnológicas de los compuestos de caucho natural. Digamos, los residuos postindustriales pueden generar un efecto semireforzante o reforzante, dependiendo del tipo de refuerzo que estemos hablando, su naturaleza, los tratamientos químicos o físicos que se le realicen. Digamos que el uso de estos residuos se justifica desde la sostenibilidad y la valorización de los procesos. Y tecnológicamente también en muchos casos ayuda a obtener algunos compuestos con propiedades tecnológicas muy buenas y que pueden sustituir, digamos que algunos compuestos para algunas aplicaciones. Y decimos que la opción de refuerzos híbridos, ya sea como se ha venido trabajando con negros de humo y sílices, o en el caso de sustituir algunos negros de humo comerciales por negros de humo de otras fuentes o sílices obtenidas desde otras fuentes, estos refuerzos híbridos han demostrado ser muy interesantes ya que permiten obtener compuestos de caucho con propiedades tecnológicas aceptables. Acá algo de las referencias bibliográficas y bueno, muchas gracias por estar acá y por permitir que ser parte de este congreso.